Paul Dirac, nacido en 1902 en Inglaterra, fue un hombre tan silencioso y reservado que muchos decían que hablaba menos palabras al día de las que Einstein decía por minuto. Pero su silencio escondía una mente tan poderosa que alteró para siempre la forma en que entendemos el universo. Desde muy joven, Dirac mostró un talento único para las matemáticas, pero no era un genio estridente ni apasionado como otros científicos famosos. Era metódico frío, extremadamente lógico, alguien que creía que la belleza matemática era la verdadera esencia de la ciencia. Un día, mientras trabajaba en ecuaciones cuánticas, se encontró con algo tan extraño que incluso él dudó en aceptarlo. Sus propias fórmulas predecían la existencia de una nueva forma de materia, una partícula completamente desconocida para la ciencia. Su ecuación decía que debía existir una partícula igual al electrón, pero con carga opuesta. En ese momento, nadie lo creía. Nadie podía imaginar que a través de un cálculo matemático se podía prever una partícula sin haberla observado. Años después, los experimentos confirmaron su predicción. Había nacido el positrón, la primera partícula de antimateria jamás detectada. El mundo científico quedó en shock. Por primera vez, las matemáticas habían revelado algo que la realidad aún no había mostrado. Algunos empezaron a decir que Dirac no solo hacía ciencia, sino que predecía el futuro. Pero su historia no se detiene ahí. Dirac también planteó que cada partícula de materia tiene su gemela antimateria y que si estas dos se encuentran, se aniquilan liberando energía pura. Esta idea llevó a teorías modernas sobre el origen del universo, agujeros negros y la energía cósmica. Y aunque Einstein era considerado el genio de la época, él mismo dijo que Dirac había hecho uno de los trabajos matemáticos más perfectos que jamás había visto. ¿Te imaginas que gracias a una ecuación se pudiera anticipar algo que la humanidad vería décadas después? Eso hizo Dirac. Era tan obsesivo con la precisión que se dice que revisaba sus cálculos cientos de veces, buscando la belleza matemática. Si algo no era bello, decía que no podía ser correcto. Para él, la belleza era una forma de verdad científica. Cuando le preguntaron una vez sobre cómo hacía sus descubrimientos, él simplemente respondió: "No pienso en la naturaleza, pienso en las matemáticas, y la naturaleza se adapta a ellas". Muchos lo consideraban un profeta científico, alguien que veía el universo como una estructura matemática pura. Incluso se cuenta que caminaba horas sin emitir palabra, completamente absorto en sus pensamientos. Era tan introvertido que casi no hablaba con sus colegas, excepto para corregir fórmulas. Algunos decían que hablaba en ecuaciones más que en palabras. Pero su impacto fue tan grande que en 1933 recibió el Premio Nobel de Física con solo 31 años, siendo uno de los más jóvenes en ganarlo. Su ecuación, conocida como la ecuación de Dirac, es considerada por muchos como tan revolucionaria como la ecuación Air-Lecture MC2 de Einstein. Einstein dominó la energía, pero Dirac descubrió la estructura matemática profunda de la materia y la antimateria. Imagina esto. Dirac dijo que el universo está construido con simetría, que cada cosa tiene su opuesto. Y décadas después, gracias a sus ideas, científicos comenzaron a estudiar la teoría cuántica de campos y la estructura interna de los átomos. Incluso la posibilidad del viaje temporal y universos paralelos encontró base en sus ideas. Hay algo curioso. Cuando le preguntaron sobre Dios, Dirac era ateo, pero decía que si Dios existiera, usaría matemáticas puras para crear el universo. Hablando de Einstein y Dirac, hay una historia fascinante. Se dice que en una conferencia, Einstein lo escuchó y luego dijo: "Dirac me hace sentir viejo. Parece que habla el lenguaje del universo mismo". Y cuando Dirac presentó su ecuación, algunos científicos pensaron que estaba loco. Era demasiado perfecta para ser real. Pero luego la naturaleza la confirmó. A partir de ese momento, se dijo que las matemáticas no solo describen el universo, sino que lo revelan antes de que lo veamos. Otro detalle impactante
es que Dirac proponía que las ecuaciones podían ser más importantes que los experimentos. Hoy, gracias a esa visión, existen teorías como las supercuerdas y la mecánica cuántica moderna. Aunque era solitario, su obra inspira a millones de físicos hoy. Un dato curioso y humano. Dirac tenía dificultades para expresar emociones, incluso en su vida personal. Cuando su esposa le preguntó alguna vez si la amaba, él respondió: «Lo expresé cuando me casé contigo. Si cambia, te lo haré saber». Así era Dirac, directo, lógico y absolutamente incapaz de usar palabras innecesarias. Pero con sus fórmulas podía transformar la realidad. Sus ecuaciones inspiraron tecnologías modernas como la tomografía por emisión de positrones, PET, utilizada actualmente en medicina para detectar enfermedades. Sí, predijo una partícula que hoy salva vidas. Eso es ciencia que trasciende tiempo. También contribuyó a los cimientos de la computación cuántica. Y aunque murió en silencio, su legado crece con el tiempo. Dirac enseñó que el universo es un lenguaje matemático que espera ser descifrado. Hoy sus ideas se usan para entender agujeros negros, energía oscura y la teoría del todo. Y quizá lo más impactante es que muchas de sus predicciones aún no han sido completamente entendidas. Los físicos actuales creen que escondió pistas en sus ecuaciones que podrían resolver el misterio de la unificación entre relatividad y mecánica cuántica, algo que ni Einstein consiguió. Entonces, cuando digas al mundo, Paul Dirac predijo la física del futuro, no es exageración, es realidad. Su pensamiento trascendió su época. Callado, solitario, incomprendido por muchos, pero capaz de ver más allá de su tiempo. Tal vez lo más brillante no es hacer mucho ruido, sino dejar que una sola ecuación hable por ti. Porque Dirac no solo trabajaba con números, trabajaba con la esencia del universo. Y aunque muchos olvidan su nombre, su legado vive cada vez que la ciencia avanza hacia lo desconocido. Así que la próxima vez que mires el cielo, recuerda que alguien, con solo una ecuación y sin pronunciar casi una palabra, vio antes que nadie los secretos del cosmos. Paul Dirac, el hombre que predijo el futuro de la física.